Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice: ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó a todos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Ciclo B. Desde antiguo, desde siempre, Dios ha buscado al hombre para manifestarle su amor, su amistad, para hacer con él su alianza. Israel celebraba cada año la Pascua, fiesta que revivía la liberación que Dios obró con el pueblo judío, sacándolo de la esclavitud de Egipto y transformando esa multitud de fugitivos en pueblo de Dios, pueblo con el cual el Señor se vincula haciendo una alianza, es decir, un pacto, y en este caso más precisamente un testamento. Hemos escuchado en la primera lectura que la sangre del sacrificio era compartida por las 2 partes que hacían el contrato, Dios y el pueblo. La parte de Dios quedaba en vasijas sobre el altar, y la otra mitad se rociaba en el pueblo, y las 12 piedras, símbolos de las 12 tribus de Israel. En el Evangelio Jesús, como buen judío, celebra la Pascua, pero le da un nuevo sentido: la liberación de la esclavitud de Egipto y el Cordero Pascual sacrificado aquel día pasarán a ser profecías, figuras de la realidad que es el mismo Jesús derramando su sangre para arrancar al hombre de la esclavitud del pecado. No con la sangre de terneros y de chivos, nos dice la segunda lectura, sino la suya propia. Si aquella sangre tenía el poder de santificar, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará y santificará a nosotros que la bebemos al recibir su cuerpo en cada misa. Si en el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza la sangre de los animales rociada sobre el altar y sobre el pueblo daba firmeza al contrato, haciendo que Dios y los hombres quedasen unidos para siempre con una misma sangre, cuánto más ahora la sangre de Cristo, Cordero de Dios sin defecto ni mancha, la verdadera víctima pascual, hará que Dios y los hombres estemos unidos para siempre. Este milagro único, increíble, el gesto más grandioso del amor de Dios, se realiza para nosotros en cada misa. En cada misa repetimos lo que Cristo ha ordenado a sus discípulos. Se revive el sacrificio de Jesús, que se entrega como víctima y derrama su sangre por nosotros en la cruz. Cada misa es la fiesta de la Pascua que Cristo mismo preside y nos alimenta con su cuerpo y su sangre, salvándonos de la condenación eterna y asegurando nuestra alianza con Dios. Sin embargo, todo está oculto. Solo vemos las apariencias del pan y del vino, y solo la fe nos muestra y nos asegura todo lo demás. Por eso el sacerdote proclama: este es el sacramento o el misterio de nuestra fe. Cada misa es la celebración mayor de nuestra fe y también la mayor y mejor expresión de nuestra fe. Por ejemplo, nos arrodillamos, que es un gesto fuerte durante la consagración. Respondemos cuando el sacerdote nos presenta el cuerpo de Cristo. Amén. Exclamación que es una síntesis profesada de nuestra fe. En cada misa escuchamos la invitación de Jesús: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Él se ofrece al Padre por todos y quiere que todos participen de este acto salvador.
Por eso entrega todos los días su cuerpo y su sangre en todos los altares del mundo. Por eso también es triste y doloroso para un sacerdote comprobar que algunos cristianos pasan mucho tiempo sin acercarse a comulgar. Algunas veces esto ocurre porque hay distintas situaciones irregulares que impiden hacerlo. A los cristianos que se encuentran en esta situación, que no son cristianos de segunda, todos debemos animar a seguir uniéndose a Cristo en la escucha de la palabra, en las obras de caridad y en el camino de oración y conversión. La comunión espiritual debe alimentar el deseo de unirse más y más al Señor y a su Iglesia. Pero no pocas veces se trata de cristianos indolentes y tibios que pasan mucho tiempo sin confesar, o a los que les resulta indiferente vivir en pecado o en amistad con Dios, comulgar o no. Es irónico comprobar que también en este caso Dios da pan a los que no tienen dientes, como solemos decir, o da el pan a quienes en el fondo no lo desean. Frente a esto preguntémonos, ¿no vale la pena hacer el esfuerzo por vivir en gracia, en amistad con Dios, libres de pecado? Y si estamos en pecado, ¿qué nos impide confesarnos? ¿Acaso tenemos miedo de Dios y de los sacerdotes, que lo único que quieren es perdonar nuestros pecados? ¿Cómo juzgaríamos la actitud de una persona a la que invitásemos a comer a casa si esa persona se pusiera a mirar como nosotros comemos y no quisiera servirse nada de lo que le ofrecemos? Hay quienes consideran que no son suficientemente puros o santos para acercarse a comulgar. Esto es verdad, pero lo es para todos, también para el sacerdote que preside la misa. Y por eso todos, también el sacerdote, declaran antes de comulgar: Señor, yo no soy digno. Debemos comprender que la Eucaristía no es un premio para los buenos, sino el alimento, la fuerza para nosotros, los débiles, que sin este alimento celestial no podríamos vivir como hijos de Dios. Si ponemos lo que está de nuestra parte, lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, confesarnos si nos hace falta, Dios mismo hará todo lo demás. Una palabra tuya bastará para sanarme, decimos también nosotros. Cuando estamos en la casa de Dios, no seamos entonces hijos rebeldes que se niegan a comer lo que les ofrece el Padre. La Eucaristía, la comunión, implica el compromiso de construir, cuidar y fomentar la común unión de los cristianos, lo que llamamos habitualmente la comunión de los santos. Es una comida que nos compromete en alianza con Dios y con los demás. Hay otro peligro que hoy incumbe a los creyentes frente a la Eucaristía, que es el de banalizarla. Una vez hace un tiempo no se la recibía, digamos así, seguido, y era necesario hacer varias horas de ayuno y confesarse, etc. Hoy prácticamente sucede que muchos se acercan a la Eucaristía. Por una parte es un progreso, es normal que la participación en la misa comporte también la comunión, pero todo esto lleva también a un riesgo mortal. San Pablo en la segunda lectura de hoy nos dice: el que se acerca en un modo indigno a comer o a beber el cuerpo del Señor será reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cada uno, por lo tanto, se examine y después coma de este pan o beba de este cáliz, porque el que come o bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe la propia condena. Quizás una gracia importante para este tiempo del cristiano sea tener también un santo temor de acercarse a la comunión y temblar de frente al pensamiento, digamos, de lo que está por suceder. Como dice un poco Juan el Bautista: ¿tú vienes a mí, Señor? Sí, es una pregunta que podemos hacernos. No tengo miedo de decir, dice el padre Raniero Cantalamessa, ahora que la comunión se ha transformado en algo così habitual, così fácil, esto que dice la carta a los hebreos: ustedes se han acercado a Dios, juez de todos, al mediador de la nueva alianza, a la sangre de a la expresión de una sangre más elocuente de aquella de Abel. En los primeros tiempos de la Iglesia, en el momento de la comunión, resonaba un grito en la asamblea: el que es santo se acerque, el que no, haga penitencia.
Uno que no había hecho jamás de la Santa Eucaristía un simple hábito y que parla siempre conmovido de estupor era San Francisco de Asís. La humanidad, decía él, tiemble, el universo entero tiemble y el cielo exulte cuando sobre el altar, en las manos del sacerdote, se encuentra Cristo, el Hijo del Dios vivo. Oh admirable alteza, dignación estupenda, oh humildad sublime, oh sublime humildad, que el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, se presente así humilde, en modo tal de esconderse bajo la poca apariencia de pan. Pero no debe ser tanto la grandeza de la majestad de Dios la causa de nuestro estupor frente al misterio eucarístico, sino más bien su condescendencia y su amor. La Eucaristía es sobre todo esto, memorial del amor del cual no existe mayor, dar la vida por los propios amigos. Estamos invitados a la cena de Jesús, felices los invitados a la cena del Señor, que sepamos responder con amor al amor de los amores. Amén.